Instrucciones. Este video está diseñado para que puedas trabajar las clases de instituto de manera individual, de acuerdo a tu tiempo. Para responder y escribir tus respuestas en el diario de las escrituras, deberás hacer una pausa. Una vez que hayas terminado de escribir tus respuestas o comentarios, deberás darle continuar al video. Antes de comenzar a escribir en tu diario de las escrituras, anota la fecha y tu nombre para que podamos identificarte. Al finalizar, toma una foto a tus notas de la clase y envíalas al correo tareascampus@gmail.com para validar tu participación. Para continuar, haz una oración para tener la guía del Espíritu. Lección 13. El convenio bautismal, el día de reposo y la Santa Cena. Curso fundamental, Enseñanzas y Doctrina del Libro de Mormón. Lectura asignada para esta clase, El día de reposo es una delicia, del presidente Russell M. Nelson. El primer bloque que estudiaremos tiene como tema tomar sobre nosotros el nombre de Cristo. Por favor, piensen en algún recuerdo con respecto a su bautismo. Por ejemplo, la reunión, cómo fue, la ordenanza misma, o los pensamientos y los sentimientos que tuvieron cuando se bautizaron. Piensen por un momento. Ahora, mediten cómo se sienten en este momento en cuanto a si han guardado ese convenio que hicieron como debieron haberlo guardado. Por favor, medítenlo, hagan una pausa y medítenlo. Muy bien, Alma enseñó en cuanto al convenio bautismal en las aguas de Mormón. Vamos a leer Mosía 18 del 8 al 10. Y dice así: Y aconteció que les dijo: He aquí las aguas de Mormón, porque así se llamaban, y ya que deseáis entrar en el redil de Dios y ser llamados su pueblo, y estáis dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros para que sean ligeras, sí, y estáis dispuestos a llorar con los que lloran, sí, y a consolar a los que necesitan de consuelo, y ser testigos de Dios en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar en que estuvieseis, aún hasta la muerte, para que seáis redimidos por Dios y seáis contados con los de la primera resurrección, para que tengáis vida eterna. Os digo ahora, si este es el deseo de vuestros corazones, ¿qué os impide ser bautizados en el nombre del Señor como testimonio ante Él de que habéis concertado un convenio con Él, de que lo serviréis y guardaréis sus mandamientos, para que Él derrame su espíritu más abundantemente sobre vosotros? Bien, de acuerdo con lo que hemos leído, ¿qué convenio hacemos o qué prometemos que haremos cuando nos bautizamos? Por favor, responde por escrito. Bien, de esta escritura o de lo que hemos estudiado podemos sacar una declaración doctrinal, y es la siguiente: cuando nos bautizamos, hacemos convenio de llevar las cargas unos de otros, ser testigos de Dios y servirle y guardar sus mandamientos. Vamos a leer una escritura que tiene que ver con Alma Padre, pero a manera de tener un poco de contexto, déjenme decirles que después de que Alma y su pueblo se unieron a los creyentes en Zarahemla, Alma estableció muchas congregaciones de creyentes. A medida que vayamos leyendo, por favor pongan atención para descubrir otras perspectivas sobre nuestro convenio bautismal. Leamos en Mosía 25 del 23 al 24. Ahora pues, eran 7 las iglesias que había en la tierra de Zarahemla. Y sucedió que quienes deseaban tomar sobre sí el nombre de Cristo, o sea, el de Dios, se unían a las iglesias de Dios, y se llamaban el pueblo de Dios. Y el Señor derramó su espíritu sobre ellos, y fueron bendecidos y prosperaron en la tierra. ¿De qué manera fueron bendecidas las personas como resultado de bautizarse y unirse a la iglesia de Dios? Escribe tu respuesta.
Bien, un principio que podemos sacar de lo que acabamos de leer es el siguiente. Al tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo y actuar de conformidad con ello, el Señor derramará su espíritu sobre nosotros. Por favor, escribe este principio en tu cuaderno. Bien, a medida que han vivido de conformidad con su convenio bautismal, ¿qué impacto ha tenido en su vida el que el Espíritu del Señor haya sido derramado sobre ustedes? Por favor, escribe tu respuesta. Muy bien. Ahora, mediten sobre la forma en que su convenio bautismal puede fortalecer su compromiso de ser seguidores de Jesucristo en sus decisiones y acciones. Por favor, tómense un momento para meditar esta parte. El siguiente bloque que vamos a estudiar tiene como tema la adoración en el día de reposo. El libro de Mormón nos enseña algunas de las maneras en que los miembros de la Iglesia de Cristo deben cumplir su convenio bautismal. A medida que leamos estas escrituras, por favor, identifiquen las prácticas de adoración que llevaban los seguidores de Cristo en los tiempos del libro de Mormón. Vamos a leer Mosías 18, versículos del 17 y del 23 al 25. Y fueron llamados la Iglesia de Dios o la Iglesia de Cristo desde ese tiempo en adelante. Y aconteció que quienquiera que era bautizado por el poder y autoridad de Dios era agregado a su iglesia. Y les mandó que observaran el día de reposo y lo santificaran, y también que todos los días dieran gracias al Señor su Dios. Y además les mandó que los sacerdotes, a quienes él había ordenado, trabajaran con sus propias manos para su sostén. Y se designó un día de cada semana en el que debían reunirse para enseñar al pueblo y para adorar al Señor su Dios, y también habían de juntarse cuantas veces les fuera posible. ¿Pueden identificar las prácticas de la iglesia, de los que eran parte de la iglesia de Cristo? ¿Cómo guardaban su convenio bautismal? Escríbanlo, por favor. Leamos ahora Moroni 6, del 4 al 6. Y después que habían sido recibidos por el bautismo, y el poder del Espíritu Santo había obrado en ellos y los había purificado, eran contados entre los del pueblo de la iglesia de Cristo, y se inscribían sus nombres, a fin de que se hiciese memoria de ellos, y fuesen nutridos por la buena palabra de Dios, para guardarlos en la vía correcta, para conservarlos continuamente atentos a orar, confiando solamente en los méritos de Cristo, que era el autor y perfeccionador de su fe. Y la iglesia se reunía a menudo para ayunar y orar, y para hablar unos con otros concerniente al bienestar de sus almas, y se reunían con frecuencia para participar del pan y vino en memoria del Señor Jesús. ¿Cuáles eran algunas de las razones por las que los miembros se reunían a menudo? Escribe tu respuesta. Bien, algunas verdades que podemos encontrar en lo que hemos leído son las siguientes. Cuando llegamos a ser miembros de la Iglesia de Cristo, se nos manda guardar el día de reposo y santificarlo. Como miembros de la Iglesia, debemos reunirnos a menudo para ser nutridos por la buena palabra de Dios, ayunar, orar, fortalecernos unos a otros y participar de la Santa Cena. Bien, en este punto vamos a leer una cita del elder Jeffrey R. Holland del Quórum de los 12 Apóstoles. Él dijo: la mayoría de la gente no va a la iglesia únicamente para buscar unos cuantos conceptos nuevos del Evangelio o para ver a viejos amigos, aunque ambas cosas son importantes. Van en busca de una experiencia espiritual. Desean paz, desean que su fe sea fortalecida y que su esperanza sea renovada. En una palabra, desean ser nutridos por la buena palabra de Dios para ser fortalecidos por los poderes del cielo. ¿De qué manera el reunirse con otros miembros de la iglesia en el día de reposo puede ayudarlos a sentirse fortalecidos por los poderes del cielo? Escribe tu respuesta.
¿Qué hacen ustedes en la iglesia para acercarse y adorar de forma apropiada al Padre Celestial y a Jesucristo? Escribe tu respuesta. Para comprender más cabalmente por qué se les manda a los miembros de la iglesia guardar el día de reposo y santificarlo, vamos a leer un par de escrituras que nos ayudarán en ello. Veamos Éxodo 31, versículos 13, 16 y 17. Y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, de cierto vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre yo y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones como convenio perpetuo. Señal es para siempre entre yo y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Leamos ahora Mosías 18:23. Y les mandó que observaran el día de reposo y lo santificaran, y también que todos los días dieran gracias al Señor su Dios. ¿Qué significa que el día de reposo es una señal entre nosotros y el Señor? Piénsalo y escribe tu respuesta. En este punto vamos a leer una cita para que nos ayude a comprender mejor esto. Una cita del presidente Russell M. Nelson, del Quórum de los 12 Apóstoles. Él dijo, ¿cómo santificamos el día de reposo? En mi juventud estudiaba las listas que otras personas habían recopilado de lo que se podía y lo que no se podía hacer en el día de reposo. No fue sino hasta más adelante que aprendí de las Escrituras que mi conducta y mi actitud en el día de reposo constituían una señal entre mi Padre Celestial y yo. Con ese entendimiento, ya no necesité más listas de lo que se podía y no se podía hacer. Cuando tenía que tomar una decisión en cuanto a si una actividad era o no era apropiada para el día de reposo, simplemente me preguntaba a mí mismo, ¿qué señal quiero darle a Dios? Esa pregunta hizo que mis opciones respecto al día de reposo fueran bien claras. ¿De qué modo el preguntarnos qué señal quiero darle a Dios puede ayudarnos a tomar mejores decisiones en cuanto a lo que hacemos en el día de reposo? Escribe tu respuesta. Muy bien. Para cerrar esta parte, evalúen sus esfuerzos por santificar el día de reposo. Piensen cómo lo están santificando. Consideren si sus pensamientos y acciones demuestran una adoración sincera al Padre Celestial durante ese día. Establezcan una meta específica para mejorar su forma de adorar en el día de reposo si no lo están haciendo de la manera correcta. Por favor, piensen por un momento qué necesitan mejorar y escríbanlo. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre participar de la Santa Cena. Leamos esta pequeña cita del elder L. Tom Perry. Él dijo, el participar de la Santa Cena nos brinda un momento sagrado en un lugar santo. Así que la pregunta es, ¿de qué manera la idea de un momento sagrado y un lugar santo puede influir en nuestros pensamientos y acciones al participar de la Santa Cena? Si yo sé que son un momento sagrado y un lugar santo, ¿puede eso cambiar mi forma de comportarme durante la Santa Cena? Por favor, escribe tu respuesta. Muy bien. Antes de continuar, vamos a dejar en claro una verdad. Jesucristo resucitado instituyó la Santa Cena cuando visitó a los nefitas en la tierra de abundancia. Vamos a leer 3 Nefi 18 del 8 al 11, pero mientras leemos,
Presta atención a fin de descubrir lo que el Salvador enseñó acerca del propósito de la Santa Cena. Y sucedió que cuando hubo dicho estas palabras, mandó a sus discípulos que tomaran del vino de la copa y bebieran de él, y que dieran también a los de la multitud para que bebiesen. Y aconteció que así lo hicieron, y bebieron, y fueron llenos, y dieron a los de la multitud, y éstos bebieron y fueron llenos. Y cuando los discípulos hubieron hecho esto, Jesús les dijo: benditos sois por esto que habéis hecho, porque esto cumple mis mandamientos, y esto testifica al Padre que estáis dispuestos a hacer lo que os he mandado. Y siempre haréis esto por todos los que se arrepientan y se bauticen en mi nombre. Y lo haréis en memoria de mi sangre, que he vertido por vosotros, para que testifiquéis al Padre que siempre os acordáis de mí. Y si os acordáis siempre de mí, tendréis mi espíritu para que esté con vosotros. ¿Qué principio enseñó el Salvador en cuanto al propósito de la Santa Cena? Escribe tu respuesta. Muy bien. El principio que encontramos puede escribirse de la siguiente manera. Si participamos de la Santa Cena y recordamos siempre a Jesucristo, tendremos su Espíritu con nosotros. Así que podemos hacer otra pregunta. ¿De qué manera el tomar la Santa Cena con humildad y gratitud puede ayudarnos a recordar más al Salvador durante el resto de la semana? Escribe tu respuesta. Veamos qué nos dice el elder Dallin H. Oaks en cuanto a la Santa Cena, participar de la Santa Cena, que nos pueda ayudar en esta clase. Él dice: en la reunión sacramental y especialmente durante el servicio de la Santa Cena, debemos concentrarnos en la adoración y en especial abstenernos de cualquier conducta que podría interferir en la adoración que lleven a cabo los demás. La reunión sacramental no es un momento para leer libros ni revistas. Jóvenes, no es un momento para cuchicheos en teléfonos celulares ni para enviar mensajes de texto a otras personas. Cuando tomamos la Santa Cena, hacemos el convenio sagrado de que siempre recordaremos al Salvador. Qué triste es ver a alguien violar ese convenio precisamente en la misma reunión en la que hace dicho convenio. Es interesante lo que dice el elder Oaks. Bien, vamos a leer una escritura y vamos a averiguar qué relación tiene con la cita anterior. Marcos 14:37. Dice así: y vino y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Por favor, analiza esta escritura. Volvámosla a leer. Y vino y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? ¿Qué relación tiene esta escritura con la Santa Cena, con la reunión sacramental? Piénsalo y escribe tu respuesta. Bien, una de las aplicaciones de ese versículo es que dejemos de lado todas las distracciones y le prestemos toda nuestra atención al Señor cada semana mientras adoramos en la reunión sacramental. Si el Señor estuviera aquí y estuviera en la reunión sacramental, nos diría igual que a Pedro: Luis, Juan, Ricardo, ¿no has podido velar conmigo aunque sea una hora? Bien, ¿qué podrían hacer para tener una experiencia más sagrada cuando participen de la Santa Cena? Medítalo y comprométete a ser un mejor miembro durante esa hora especial. Escribe tu compromiso y te invito a que medites lo que hoy hemos aprendido. Que el Señor te bendiga y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.